Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de los retos éticos en la ingeniería, en cosas específicas. Y bueno, Pedro, hace un momento diste algunos ejemplos concretos, ¿no? Sobre obras muy sonadas en estos últimos años, y donde pues la burra, ¿no? Como dice el dicho, la mula no nació arisca, sino la hicieron, ¿no? Sí. Entonces, Juan, ¿tú cómo ves esta parte digamos, cómo lo aterrizas, el tipo de retos? Como que hay diferentes tipos de retos éticos. Por un lado, hasta qué material le pones, cómo bajas una cotización, o de plano una mordida, digamos, un moche, como les dicen ahora, ¿no? Ya. Que se ha puesto que lamentablemente se ha generalizado tanto en el país en los últimos años, y que todo el mundo está gritando. Y a veces en el mundo. Y bueno, en el mundo también, pero aquí en México sí está. A ver. Bueno, yo quisiera dejar claro primero que un aspecto es la construcción, el llevar a cabo una obra, pero lo anterior, que es el desarrollo de la ingeniería, la planeación, que esa es en la parte importante y trascendente, que es donde estamos, sí. Es en donde está el valor más importante de la ingeniería. Y en vamos a decir, en las evaluaciones, lo que es una factibilidad, pues tienes que pensar en que hay una factibilidad técnica, una factibilidad social, económica, financiera, claro, y política. Entonces, en la parte que nos toca a nosotros, en la factibilidad técnica, es en donde tenemos y debería de darse la posibilidad de que los ingenieros intervengan de manera profunda en este estudio de factibilidad, para después pasar a las otras. Suele suceder que la factibilidad política luego acomoda la técnica o la ignora, y eso es lo que luego afecta a los proyectos. Como, digamos, algunos ejemplos concretos donde la parte política claramente pues ha estado, derrumbó todas las demás factibilidades, digamos, en la técnica en particular. Bueno, pues vamos a pensar en el proyecto del aeropuerto. El ingrediente político, pues es evidente que es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer en el Estado de México. Entonces, las cuestiones técnicas pues pasan a segundo término. Y luego puede haber consecuencias graves en costos o ya en la operación de una instalación de este tipo, ¿no? Sí. Que es donde, digo, yo no soy experto en aeronáutica, pero creo que luego se hacen demasiado rápido ciertas decisiones. Ajá, que están basadas más en lo político que en sí, en la parte técnica. Ahí se compone, digamos, la parte técnica no solo de la construcción del aeropuerto, sino dónde se construye. ¿Dónde se construye? ¿Con qué tipo de proyecto? ¿Con qué tipo de proyecto también? Cuando haces un proyecto de un aeropuerto en un lago, pues tienes que ver si lo haces flotante o lo vas a anclar a una profundidad de 80 y tantos metros, que en ambos casos es un reto. Sí, es factible técnicamente, pero ahí el costo es donde luego, como dices, las cosas cambian, ¿no? Sí, sí. Ahí, digo, para seguir con el tema del aeropuerto nomás, ha habido, desde el punto de vista político, evidentemente, bueno, mucha tensión y presión. Hay varias organizaciones civiles que están encima de ir checando y monitoreando, y no, este no es un programa sobre el aeropuerto, pero digamos, pero sí hay organizaciones civiles que están metidas en el tema del aeropuerto. La Secretaría de Comunicación, el gobierno mexicano, yo creo que contrató, ¿no? Eso les he dicho por lo menos, a la OCDE, por ejemplo, para que estuviera ahí en el proceso de licitaciones y tal, por la enorme desconfianza que existe sobre las compras públicas de parte del gobierno federal en esta administración, bueno, en todas, pero en esta en particular, en la parte sobre todo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí estas decisiones políticas, digamos, ok, se tiene que hacer un aeropuerto, creo que también eso, o se tiene que ampliar la capacidad del aeropuerto actual, o lo que sea, está saturado, digamos. ¿Qué alternativas, dices tú, técnicamente se puede hacer el aeropuerto en un lago, pero pues tiene sus complejidades, sí. Como hay aeropuertos en el mar, ¿no? En algunos otros lugares del mundo, sí. Complejidades en términos técnicas y económicas. Obviamente hay que ver las alternativas, y ahí
qué es lo que se conocen ustedes, o qué es, y no siendo un programa del aeropuerto, pero sí un poco como qué tipo de cosas han pasado. Bueno, hay alternativas, creo que Alfonso conoce un poco más de las alternativas, pero ya muy estudiadas desde hace muchos años, como la de Tizayuca, que es un lugar que, vamos, no está lejos, no está demasiado lejos. Además es conveniente que el aeropuerto no esté demasiado cerca por la operación aérea. Tiene ya acceso por ferrocarril, que es un ferrocarril que no se usa, pero ahí está el derecho de vía, ahí está la vía. Hay cosas que se pueden resolver, ¿no? En fin, yo, como te decía, yo no soy especialista en el tema, pero creo que las decisiones no fueron necesariamente abordadas con profundidad el aspecto técnico. Alfonso, tú has estudiado más el tema. Yo he estudiado el tema, no soy tampoco un especialista en aeropuertos, me encantan los aeropuertos, soy un fanático de los aeropuertos, y me pregunto a veces por qué en ciudades tan importantes como París hay 2 aeropuertos, o en Nueva York hay 3, o en Londres hay 2, o así podría yo decir N ejemplos, ¿no? Y cuando yo era un chamaco que salía de la carrera, me tocó hacer una tesis sobre sistemas de transporte, y el proyecto, el plan maestro que existía era del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Zumpango. Actualmente ya Zumpango está rebasado, no se puede hacer ahí. Sin embargo, bueno, luego vino el asunto de muchos años después, cancelaron esa posibilidad de un segundo aeropuerto ahí, y vino el asunto en la época del presidente Fox, y su proyecto de todo el sexenio era el aeropuerto que echaron abajo, el asunto de Atenco por una serie de cuestiones, también era ligado a Texcoco, en fin. ¿Qué sucede en esto? Hay cuestiones, políticas, han hablado hasta de las aves ahí, en fin, el antiguo secretario de Comunicaciones ha dado conferencias ahí en la Ibero, en la clase ahí de arquitectura, sobre que hasta soñaba con las aves, en fin, ¿no? ¿Y por qué voy a esto? ¿Sí? Ahora se sigue haciendo en este proyecto, volvemos a Texcoco, ¿sí? Cuando la segunda alternativa era Tizayuca, y era una alternativa muy interesante. Estado de Hidalgo. En Estado de Hidalgo generaba, ya no Estado de México, pero Estado de Hidalgo. ¿Qué generaba? Generaba la posibilidad de un desarrollo interesantísimo, con un corredor industrial y comercial, con un buen tren que se puede hacer, un tren rápido, que comunicara los 2 aeropuertos, ¿sí? Con una vía de acceso, carretera interesante, una autopista, en fin, o sea, un montón de obra de infraestructura que realmente es interesantísima para la ciudad, y un segundo aeropuerto que pueda operar simultáneamente con el de la Ciudad de México. Incluso ahí cerca también está la base de Santa Lucía, que es nuestro aeropuerto militar, y son compatibles los 3. Yo no soy promotor de Tizayuca, ni mucho menos, pero me parece una decisión más inteligente. ¿Por qué? Porque tienen un problemón con el actual, que es muy bonito su proyecto de Norman Foster, casi idéntico al de Beijing, que hicieron rapidísimo, ¿sí? Para estar listo para la Olimpiada. Y resulta que en México el proyecto es casi idéntico, pero con una X, para darle el sello mexicano. Muy bonito, todo lo arquitectónico, nadie dice que no, con un tremendo problema, como dice él, de hacerlo en un lago, y con la situación de la orientación de las pistas. Eso no es un problema político, Enrique. La orientación de las pistas no es un problema político. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, y es de seguridad. El actual aeropuerto es 0523, es 50 grados en relación a la azimut, y a como 10 o 12 kilómetros o 15, lo quieren hacer norte-sur, las pistas, para que quepan, no meterse con no sé quiénes, y en territorio federal, que quede muy bonito ahí en la sí, o sea, no quieren entrar a terreno que no sea. Y eso los pilotos, la Asociación Internacional de Pilotos, no sé qué pueda opinar al respecto. Pero bueno, ojalá lo tengan muy, muy bien estudiado, pero es un temazo ese. Sí, que trasciende el problema técnico del lago, digamos, ¿no? Que ya de por sí es un problema. No sé, Pedro, ¿tú cómo ves esa parte? Yo quería insistir un poquito en lo que estábamos diciendo, precisamente, como dice Juan, ingredientes en cualquier proyecto de ingeniería civil los hay. El político, el técnico, el económico, los que tú quieras, tienen que intervenir. Claro. También dice Juan perfectamente bien, ¿no? El punto importante es que todos hagamos la parte ética dentro de nuestro ámbito.
El aeropuerto es el típico ejemplo donde hay algunos de los ingredientes donde la parte ética no se está considerando. Alguien se está llevando el agua a su molino. Y eso está empezando a afectar a todos los demás. Por eso decía yo la interacción o tensión, como tú definiste perfectamente bien, de todos los proyectos. El técnico a lo mejor lo resuelve Juan, por supuesto, ¿no? El de los pilotos está en chino. No sé cómo van a cambiar las pistas o no sé cómo van a circular. Sí, ese está más... Ese hay que ir a pedir permiso allá en otro lado. Sí, en otro, en otra ventanilla. Sí, en otro. Y sin embargo, fíjate que nuevamente como que se conjugan, no importando el número de ingredientes que tenga cualquier proyecto de ingeniería civil o de medicina o de economía, como tú bien dices, se conjuga el hecho de que la tensión entre ambos emana de la aceptación o no de los principios éticos que deben regir la toma de decisiones en cualquiera de los ingredientes, ¿no? Sí. En este caso, pues está más claro que el agua, ¿no? Ahí se va a hacer y ahí se hace, ¿no? Y se acabó, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Ya la decisión está súper tomada y se acabó. La línea 12 del metro, otro ejemplo que puedes... Ahorita sensible, ¿no? Sí, ahorita entramos a la línea 12, nos tenemos que ir a un corte, ya me están acá señalando el tiempo, pero me parece que vale mucho la pena seguir comentando sobre esto. Muchas gracias, regresamos con ustedes, estamos en CI en Contexto, volvemos.